El tema de esta predicación: cuando Dios nos abandona. Cuando Dios nos abandona. Por los últimos domingos Dios ha venido hablando a la iglesia a través de una serie de predicaciones basadas en la generación que acompañó a Moisés después de la esclavitud en Egipto y que estuvieron 40 años en el desierto. Una generación la cual Dios trató, y desafortunadamente para ellos solamente 2 familias pudieron entrar a la tierra prometida. Y el tema del día de hoy es un tema bastante importante. Yo no sé cuando usted lo escuchó, qué pensó, pero hagamos este ejercicio. Escuche el tema y piense por un momento qué hay detrás del tema. Cuando Dios nos abandona. Este tema nos habla de algo que Dios hizo o que Dios puede hacer. Abandonar Dios a una persona, a una sociedad, a una iglesia, a una nación, es un tema que nos deja mucho que decir y mucho que pensar. En el Antiguo Testamento, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Lo encontramos en Éxodo 20. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le entrega las 2 tablas de la ley. A partir del capítulo 21, 22, 23, 24, Dios le entrega a Israel la ley civil, la manera como ellos iban a convivir, cómo iban a funcionar como sociedad. Y podemos encontrar las leyes civiles para Israel del capítulo 21 al capítulo 24. Pero en el capítulo 25, dejo un apartado aquí, vamos a ir al versículo 22, vamos a ir a un poco de introducción para poder tener el contexto necesario. En el capítulo 25 del Éxodo, Dios le dice a Moisés, en el versículo 22, Dios le dice a Moisés que le construya un arca, que le construya un tabernáculo. El tabernáculo representaría el lugar donde la presencia del Dios eterno, del Dios creador, le hablaría a la nación de Israel. Después de haberle entregado los mandamientos y las leyes civiles, ahora Dios le dice a Israel, a Moisés, que le construyera un tabernáculo y que dentro del tabernáculo construiría un arca, y que de dentro del arca él comenzaría a hablarle a la nación de Israel. El arca representa en el Nuevo Testamento a Jesucristo. Dice el versículo 22, ponga su vista ahí, es un poco de contexto del capítulo 25 porque no podemos leerlo todo. Y de allí, le dice Dios a Moisés, y de ahí del arca, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Dios establecía que desde ese lugar, Dios, ¿qué iba a hacer, hermanos? Hablarle, ¿a quién? Al pueblo, a Moisés, al pueblo. Le iba a hablar y le iba a ministrar. Dios estableció que a través de ese lugar Él hablaría a la nación y hablaría a su pueblo, y de ahí les declararía todas las cosas. De ahí habría comunión entre el Creador y su pueblo. El arca representaba, escuche esto, la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Y Dios le dio indicaciones específicas a Moisés, las cuales tendrían que observarse y no tendrían que dejarse. Le hablaría de cómo las cosas tendrían que hacerse en ese lugar del arca. En Números capítulo 4, versículos 5 y 6 vamos a ver algunas de las indicaciones que Dios le dio a Moisés respecto a cómo sería tratada el arca y el tabernáculo. Era un lugar o era un espacio sagrado donde el pueblo tendría que entender que el Dios que les hablaría de allí es un Dios santo, un Dios justo, un Dios poderoso. Y dice en Números 4, 5 y 6
Cuando haya de mudarse el campamento, habla del momento cómo sería trasladada el tabernáculo o el arca, cuando se moviera la nube y tendría que moverse el pueblo. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desamarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Las indicaciones: nadie podía acercarse al arca. El que lo hiciera moriría en ese momento. Indicaciones específicas para ese momento, para la nación de Israel. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. Y podemos continuar leyendo todo el capítulo, pero no terminaremos. El punto aquí es de que había indicaciones específicas para tratar, para mover el arca cuando Dios así lo permitiera. Pasan los años de este momento y llegamos a la generación del profeta Samuel, más o menos 350 años, un poquito más. Y estas indicaciones que hemos leído, hermanos, se fueron desvaneciendo con el paso de los años. La iglesia cristiana Hashem, los adultos que estamos aquí, hemos sido bendecidos y somos la primera generación de esta iglesia. ¿Se ha preguntado dónde estará su generación o su descendencia en 100 años? ¿Estarán aquí? ¿Se ha puesto a pensar usted como padre, como madre adulto, dónde estarán sus hijos o su descendencia en 100 años? ¿Estarán buscando de Dios? Porque en 100 años pasan muchas cosas. Y en 350 años llegamos al momento que la nación de Israel comenzó a diluirse y vivió uno de los episodios más tristes y oscuros de la nación de Israel. La tragedia más grande que está registrada en la historia de la nación de Israel la encontramos en el capítulo 4 y 5 del primer libro de Samuel. Una nación que estaba perdiendo, o mejor dicho, había perdido la comunión con su Dios. Una generación donde habían perdido el discernimiento. Y esto nos habla, hermanos, de que las cosas que hoy hacemos, si nos hacen bien, se puede perder el sentido de que Dios ha dejado en su palabra. Los padres tenemos una gran responsabilidad con los hijos de transmitirle las cosas de Dios como Dios manda en su palabra, sin aumentarle y sin quitarle, porque no se depende que sus hijos se mantengan cerca de Dios o distorsionen las cosas de Dios. Los padres tenemos una encomienda de parte de Dios muy grande sobre nuestros hijos para enseñarles con propiedad los estatutos y mandamientos de Dios. Vamos entonces al capítulo 4 de Samuel y ver qué pasó. El arca representaba, dijimos que, hermanos, la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Y no podía sacarse del tabernáculo. Nunca Dios lo permitió. Y dice el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel. Vemos aquí ya a Samuel, hijo de Ana, una bendición para Ana. Y Samuel ya estaba ejerciendo el sacerdocio. Es el último juez, el primer profeta y un sacerdote de una nación. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Era un tiempo de guerra y los filisteos era un pueblo en el cual se encontraba por donde estaba Israel, y vemos un momento de batalla, de lucha. Dios había prometido a Israel que Él los defendería y Él los guardaría en sus batallas. Y dice el texto: y acampó junto a Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Y los filisteos acamparon en Afec, que significa fuerza y vigor. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue, ¿qué, hermanos? Vencido. Y la pregunta que surge es: ¿y dónde está Dios? Dios había prometido cuidar a su pueblo y darles victoria en las batallas. Y encontremos un hecho
trascendental para la nación. Dice el versículo 2, los cuales hirieron en la batalla en el campo, ¿cuántos hermanos? 4,000 hombres. Y vemos que en este hecho comenzamos a ver la pérdida de seres humanos del pueblo de Israel. Comenzamos a ver de que Dios permite ahora que su pueblo sea afligido y sea destruido. Y la pregunta surge, ¿por qué? ¿Por qué comenzamos a ver estos hechos tan difíciles? Porque son vidas. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Los ancianos responsabilizaron ¿a quién? A Dios. Y sabe que esto es algo que sucede comúnmente. Pasa algo en la vida de alguien, de la familia, y el primer responsable es Dios. ¿Por qué Dios permitiste que mi hijo se enfermara? ¿Por qué permitiste de que me quedara sin trabajo? Y comienza la persona a responsabilizar a Dios. Y esto le pasó al pueblo. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo de entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y fíjese lo que comenzó a hacer esta nación. Pensó que sacando el arca del tabernáculo y llevándola al campo de batalla, el simple hecho de que el arca estuviera ahí, tendrían garantizada la victoria. ¿Sabe cómo se llama esto? Superstición. ¿Cómo se llama? Y aquí comienza en Israel el tema de la brujería, de la hechicería y todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Pensar por el simple hecho de que trasladaran el arca al campo de batalla, con esa simple razón ellos iban a ganar la batalla. Y esto trajo consecuencias más grandes. Si usted ha leído estos pasajes de la Biblia, encontramos un hecho, que a todo lugar donde fue llevada el arca hubo derrota, muerte y tragedia. ¿Sabe por qué? Porque nunca Dios permitió de que el arca saliera de su lugar. ¿Cómo lo traducimos eso nosotros a nuestra vida cristiana del siglo XXI? Por el simple hecho que vengamos al culto y levantemos nuestras manos y adoremos a Dios, no, eso no es suficiente para que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos tener comunión con Dios. Podemos cantar, podemos batir las palmas y adorar a Dios, pero ese simple hecho, hermanos, no nos exime de correr peligro y de que nuestras vidas no estén bien afianzadas en el Señor. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Elí era sacerdote en turno. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó. Y podemos imaginar esa escena: algarabía, júbilo. Vamos a vencer porque Dios está con nosotros. El arca está ahí. Y dice el texto: gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. ¿Por qué? Ellos habían escuchado la historia de que Israel, cuando entraría a la tierra prometida, el arca pasó por enfrente de Israel y el mar y el río Jordán se abrió. Ellos conocían la historia de Israel, cómo Dios los había salvado y dado victoria frente a los egipcios. Y tuvieron miedo, dice el texto, porque decían: han venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, dice el 8. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Está describiendo lo que le mencionaba. Esforzaos
oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y encontramos aquí que los filisteos se atrevieron y dijeron: vamos a pelear. Pero algo había pasado en Israel en ese momento, hermanos. Israel se encontraba en decadencia. La vida espiritual de Israel estaba oscura y gris. No lograban discernir entre lo bueno y lo malo. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz, el 10, perdón. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? Más vidas se perdieron. Y sabe que este hecho está registrado en la historia de Israel como el más trágico de la nación. 34,000 personas murieron en una batalla, la cual se perdió. Había una decadencia espiritual muy grande. 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Saben que esta fue la afrenta más grande que tuvo Israel? Porque ese arca representaba la presencia de Dios, y ahora ya no era posesión de Israel, ahora era posesión de un pueblo pagano. Y eso es lo más triste que le pasó a la nación de Israel. Eso representaba mucho para ellos como nación, pero ahora ya no había nada. Allá un poquito atrás vamos a ir a una profecía que se cumple, Primera de Samuel 2:32. Dios previamente en el capítulo 2 había hablado acerca de este momento que sucedería en el pueblo de Israel. Primero de Samuel 2:32. Verás tu casa humillada, dice Dios. Le está hablando antes de que sucediera el hecho. Verás tú tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. La razón por la cual esta profecía es cumplida, hermanos, es porque Dios le había advertido a Israel de que no moviera el arca del lugar donde estaba. Israel lo tomó a la ligera y fue trágica esa decisión. 34,000 personas habían muerto por haber desobedecido a Israel. Mire lo que dice Salmos 78, versículo 60, que habla un poco más este salmo acerca de este momento. El Salmo 78, 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Pregunta: ¿quién dejó el tabernáculo? Dios. Dios dejó el tabernáculo. Y sabe que ese hecho, hermanos, se cuenta en la historia de Israel como un hecho trágico, porque ¿sabe cuándo regresó Dios otra vez a estar con su pueblo como estuvo en el arca? ¿Sabe cuándo? Nunca. Hasta que apareció Cristo en el Nuevo Testamento. Ese hecho fue tan difícil y tan trágico que Dios abandonó el arca y su presencia ya no estuvo con Israel. Y no hay peor situación para un ser humano que Dios ya no lo acompañe en su vida, porque se pierde la brújula en esta tierra. Dice el texto: la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. El mismo Dios abandonó el arca, la tienda donde habitó, y prometió estar con su pueblo por siempre. ¿Sabe que siempre hay acciones que cometemos los seres humanos que hace que Dios se aleje de nuestras vidas? Hay acciones, decisiones que tomamos y cometemos que hacen que la presencia de Dios ya no esté con nosotros. Y esto es personal, hermano, porque lo que estamos leyendo es una historia muy, muy importante. Volvamos al pasaje de 1 Samuel 4. Los pecados que cometió Israel para que Dios abandonara el tabernáculo, son de suma importancia y tenemos que revisarlo.
El primer hecho que sucedió después de ese momento, el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. En el momento que la gloria de Dios abandona el arca, mueren los dos hijos del sacerdote Elí. Estos dos jóvenes fueron enseñados por Elí para que supieran conducirse en las cosas de Dios, pero con el paso del tiempo esos jóvenes perdieron el sentido de las cosas de Dios. Todos aquí, o la gran mayoría, tienen hijos que están creciendo con el cristianismo en sus vidas. Son los padres los responsables de enseñar a los hijos cómo conducirse en la casa de Dios y obedecer su palabra. Yo soy con usted responsable como pastor de enseñarle la palabra, pero el responsable en su casa, ¿quién es? Ustedes. Y los hijos son el termómetro de los padres. Usted ve a un hijo, cómo actúa, cómo habla, cómo hace, y tiene que revisar que detrás de ese hijo, de esa hija, hay un padre que está haciendo o que no está haciendo cosas que Dios le pidió. Vemos una sociedad hoy bien violenta, hermanos. Lamentable el tiempo que vivimos. Y el problema de la sociedad de hoy son las generaciones de atrás que han dejado de hacer las cosas en el hogar. Encontramos entonces en el versículo 11 que mueren los dos hijos de Elí. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Esa palabra, hermanos, temblando por causa del arca de Dios, significa que Elí tenía temor de lo que pudiera pasar con el arca de Dios más que por sus hijos. ¿Sí logra verlo? Veamos el texto una vez más. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Elí sabía lo que representaba el arca y la decisión tomada de sacar el arca del tabernáculo. Él sabía que hay consecuencias. Sabe que los padres, como adultos, saben las consecuencias que hay cuando las decisiones se toman fuera de la voluntad de Dios. Los padres saben cuando un hijo o cuando él mismo ha tomado una decisión que no está dentro de la voluntad de Dios. Hay algo adentro que dice: no fue correcto lo que estás haciendo, no es correcto lo que están tomando decisiones tus hijos. El padre lo sabe dentro de su corazón, y Elí lo sabía. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años. Y sus ojos, ¿sabían qué, hermanos? No solamente Elí había envejecido físicamente, naturalmente, sino que espiritualmente también fue perdiendo el discernimiento de las cosas espirituales. Y este es un llamado de Dios hoy para nosotros, para ustedes los padres. Si tú como padre pierdes el discernimiento de las cosas de Dios en tu vida, traerá consecuencias a tu descendencia. Si como adultos nosotros no discernimos el tiempo que estamos viviendo y no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, eso va a alcanzar a nuestros hijos. Y dice el texto: y era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver, ya no veían. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó
de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Esta noticia estremeció a Elí. Y aconteció que cuando él hizo mención de la muerte de sus hijos, ¿dice eso? ¿Qué dice? Del arca de Dios. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando escuchó que el arca del pacto había sido tomada, en ese momento él murió. Porque no es circunstancial, no fue una impresión. ¿Sabe qué fue? Juicio. Juicio de Dios a un hombre que había perdido la noción del llamado que él había tenido. A Elí se le terminó su día y su tiempo. ¿Sabe que usted también un día dejará de ser padre? Y lo que tiene hoy con sus hijos es la oportunidad de enseñarle cosas que van a ayudarles a ellos a vivir, porque un día no estará con ellos. Y dice el pasaje que Elí se desnucó, se fue hacia atrás. ¿Y sabe qué pasó con Israel a partir de este momento? Israel se regresó hacia la idolatría, hacia la hechicería. Porque cuando la cabeza ya no está, si no hay buenos fundamentos, los hijos buscarán las cosas que van en contra de Dios. Y fue lo que pasó aquí. Y dice el versículo 18, concluye: se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, también ve aquí con atención, tampoco esto es circunstancial, se menciona aquí en la Biblia por una razón. Una de las nueras de Elí escuchó la noticia del arca, y cuando ella escucha la noticia del arca y de su marido y su cuñado que había muerto, y de su suegro, dice el texto: y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. En ese momento. ¿Por qué? En el momento que escucha la noticia, en ese momento ella da a luz. Porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño, ¿cómo? Que significa sin gloria, o significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Y ahí dice el texto: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. ¿Sabe qué representa ese hecho, hermano? Porque ese niño que nació, creció, como los niños que están aquí. Y cuando ese niño comenzó a crecer y caminaba en las calles de Israel y por los muros, y la gente lo veía caminar, ese niño representaba y le recordaba a Israel que Dios ya no estaba con ellos. Ese niño era un recordatorio para una nación que ya Dios no estaba con ellos. Y lo vieron crecer. Y mientras ese niño tuvo vida, fue un recordatorio para la nación, hermanos, de un hecho tan trascendental. Hasta el día de hoy, aquí en la iglesia nosotros hemos avanzado, pero si no cuidamos las cosas que hacemos, corremos el peligro de pasar como Israel, que caminemos y que ya Dios no esté con nosotros. Concluimos la historia para luego avanzar a la segunda parte. Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido, ¿qué, hermanos? Tomada el arca. Y esto es importante, hermanos. Este hecho está registrado para enseñarnos a nosotros que hay que tener mucho cuidado
Porque así como Dios le dio a Israel instrucciones específicas y ellos no la hicieron, también a usted y a mí Dios nos ha dado cosas que hacer con nuestra vida. Que no hacerlas nos traerá consecuencias. Vamos a ver algunas de ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios como iglesia nos ha encargado cosas específicas a nosotros. Ya no es el arca como el Antiguo Testamento, pero en la vida que tenemos, Dios nos ha dado cosas específicas a nosotros que hagamos. Usted me alcanza Efesios 2:10, porque somos hechura suya, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Hemos nacido de Dios para hacer, ¿qué, hermanos? No hacer lo que querramos, sino buenas obras, porque las buenas obras glorifican ¿a quién? A Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A todos los hijos de Dios, ya Dios nos dijo qué tenemos que hacer con nuestra vida cristiana. Cuando estemos trabajando, cuando estemos conviviendo, ya Dios nos habló muchas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas, vayamos a un ejemplo, Romanos 12:16. Cosas que Dios nos ha pedido que hagamos de manera específica nosotros. Romanos 12:16. ¿Ya lo tiene, hermano? Ponga su vista ahí. Unánimes entre vosotros, cristianos romanos, o iglesia Hashem, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Me ayuda a leer la parte que sigue? Hasta ahí. Cosas que Dios nos pide que hagamos. Si alguien te hace un mal, ¿hay que contestar igual? No. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y somos llamados a hacer buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos? De todos. Tanto con tu hermano en Cristo como el que está allá afuera. Somos llamados a ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Cosas específicas para el cristiano. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Quién es vosotros? Usted, yo, todos. En cuanto esté en sus manos, en cuanto esté en usted, dice el texto, estad en paz. ¿Con quién? ¿Lo entendemos? Es cosas que Dios nos pide a nosotros. Estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios nos ha dicho a nosotros los cristianos que el vengador de nuestras almas, ¿quién es? Dios. Él será el encargado de pagarle a cada quien conforme a sus hechos. Cosas específicas. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Si tuviere sed, y esas son cosas que Dios nos pide, hermanos. ¿Sabe que cuando dejamos de hacer esto que Dios nos pide, su presencia, el Espíritu Santo, se contrista y se aleja? Y aunque venimos al templo, y aunque alabamos a Dios, ya no sientes nada. Y es porque has hecho cosas que han contristado el Espíritu Santo. A veces no estamos de acuerdo con esto, pero si no lo hacemos, hay consecuencias muy grandes. Concluimos el pasaje. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence, ¿qué, hermanos? Con el bien el mal. Tenemos que vencer haciendo cosas que glorifiquen a Dios. Hemos leído una historia, hermanos, del Antiguo Testamento que está ahí para enseñarnos y recordarnos cosas a nosotros en el tiempo presente. Para ir concluyendo,
Como padres tenemos una gran responsabilidad. Una vez más, Dios le recuerda a los padres la gran responsabilidad con los hijos. Si queremos ver a nuestros hijos cerca de Dios, hagamos las cosas con cuidado. Las consecuencias son grandes. Y número 2, lo que Dios nos pide que hagamos, si no lo hacemos, hay consecuencias. Y lo primero que sucede es de que Dios se aleja de nosotros. Caminamos detrás de una religión, pero ya no de una comunión. Seguimos a Dios, pero ya no vivimos en su palabra. Y eso contiene el Espíritu Santo, hermanos. Concluimos en una cita más. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Esto que estamos leyendo son textos que ya sabemos, porque hemos predicado muchas series de estos pasajes. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia, estudiándola, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos, ¿qué hermanos? Somos una familia en Cristo. Y entre hermanos somos llamados a vivir como familia. Cosas que Dios nos habla a nosotros. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para Dios somos una iglesia. Amén. No somos diferentes movimientos, somos una iglesia lavada con la sangre de Cristo. Y esto Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones y que recordemos que si Dios abandona nuestras vidas, hermanos, perdemos sentido en esta tierra. Es una vida sin paz y una vida sin brújula.